directo aquí en el canal de Twitch con sumojapones.com. Vamos a hablar hoy un poquito de todo lo que ha ocurrido con la cancelación del Natsu Basho y vamos a meternos un poquito también en el, digamos, en el mundo del sumo históricamente. Vamos a retrotraernos a todas las veces que el sumo ha sido cancelado en otros años. Para ello, vamos a contar, bueno, pues con nuestros ya invitados habituales. Vamos a empezar por saludar a Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Hola, buenas tardes. Muy bien. A ver, vamos a hablar un poquito de esas ocasiones extrañas en que los torneos no han sucedido como estaba previsto. Bueno, y tenemos también y saludamos a Darío, @ el buen Rikishi. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, nos falta Jordi, que se nos va a retrasar un poquito. Ya nos ha dicho, bueno, que ya sabéis lo que son las cosas a veces familiares, ¿no? Y bueno, pues de momento vamos a ir hablando nosotros tres y vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido en principio en este Natsu Basho. Saludamos, por cierto, ya vemos que hay gente ya en el chat, Ser que nos saluda y bueno, pues gracias a los que estáis en el chat, por supuesto, chat abierto para todos, para preguntar, para comentar, para hacer tertulia con nosotros también de todo lo que ha ocurrido en el Natsu Basho. Voy rápidamente con la actualidad, es decir, el Natsu Basho, pues todos sabemos la crisis que hay con el COVID-19, con el tema del coronavirus. Japón, que había realizado el último torneo, el Haru Basho, lo había hecho a puerta cerrada. Esta vez iba a intentar hacer lo mismo con el Natsu Basho en Tokio, pero el tema del coronavirus en Japón se desmadró, como ha pasado en todos los países. No es que hayan hecho las cosas mal, ni bien, ni nada. Ha pasado en todo el mundo y bueno, pues las cosas son como son. Japón declaró el estado de emergencia, confinó a la gente y evidentemente los rikishi no podían estar por ahí bailando desde la Heya hasta el Kokugikan, etcétera, etcétera, con lo cual a la asociación que ya había pospuesto el Natsu Basho 15 días no le quedó más remedio que cancelarlo. Yo no sé, Rubén, una de las cosas que estamos comentando, porque otra de las medidas que tomaron fue trasladar el torneo de Nagoya, que también había sido pospuesto 15 días, trasladarlo a Tokio. Yo no sé si estas cosas, yo doy por hecho que yo creo que todos entendemos que la decisión que se tomó fue la más lógica y nadie lo critica. Pero yo creo que para muchos luchadores va a ser un punto muy a favor. Estos 2 meses y medio extra que van a tener de descanso, yo no sé cómo lo ves tú. Sí, quizás sea el principal punto positivo que se le puede encontrar a esto, que al final todas las situaciones, incluso las más negativas, tienen algo a favor. Es que todos estos rikishis que estaban arrastrando lesiones, que eran muchos, pues tienen una oportunidad de recuperarse, de entrenar de una manera más calmada y más organizada, y a ver si eso ayuda a que gente que andaba renqueante, como Takayasu, como Toshinosin, gente que volvía de lesiones, Teruno Fuji, pues puedan estar mejor en el siguiente torneo. Pues efectivamente, no hay que olvidar también que Takakeisho es Kadoban, con lo cual le puede venir muy bien este tiempecito de descanso. Darío, se me acaba de quedar. Ahí estabas. Hubo un momento Sí, que estaba... te perdí la imagen. Y digo, a ver si justo ahora que te iba a dar paso, digo, te pierde la conexión, ¿no? Darío, lo mismo, ¿no? Sí, Tú has estado comentando un poquito todo este tema del Natsu Basho. Dinos un poco tu opinión sobre el tema. pues visto lo visto, he visto lo que has publicado esta mañana de las nuevas directrices del Kyokai respecto al nuevo estado de alarma o de emergencia japonés, que lo van a levantar dentro de relativamente poco y se va a implantar un sistema por fases también en Tokio. Entonces, llegando el torneo a agosto, yo creo que estaban diciendo que querían reempezar el entrenamiento cuerpo a cuerpo. Yo sé que lo dije esto el otro día, pero yo creo que es fundamental para el torneo que se empiece a hacer ya el entrenamiento cuerpo a cuerpo. El Keiko es más que necesario. Y sí, evidentemente los que están lesionados van a tener una suerte de poder volver
al máximo de sus posibilidades aún sin entrenar, pero están todos en la misma situación, realmente. Nadie está entrenando. Entonces, al nadie estar entrenando, pues evidentemente a los que arrastraban lesiones, pues les viene, vamos, que ni pintado. Sí, efectivamente. Yo creo que va a ser algo realmente bueno para ellos, ¿no? Yo antes comentaba en Discord, estaba hablando con algunos compañeros y comentaba, ¿no? Que para muchos, a lo mejor volvíamos un poquito a lo mismo, para los antiguos X, para Takakeisho, para Toshinoshin, sería muy bueno el recuperarse de estas lesiones y volver a ver si llegan en el punto álgido y sobre todo, esto es un tema totalmente personal, el tema de Asanoyama. Asanoyama ya sabemos todos que ha sido nombrado nuevo Seki. Ya sabemos todos que siempre que a alguien se le nombra Oseki o Yokozuna, pues hay muchos fastos, muchas reuniones, tienes que cumplir, bueno, pues con tu Konkai, con tus aficionados y demás. Y no suele ser extraño que el primer torneo de un Oseki o de un Yokozuna no sea excesivamente bueno, porque, bueno, pues no le ha podido dedicar tanto tiempo a entrenar, ¿no? Que como otros. Quizás pueda ser también uno de los grandes beneficiados, ¿no, Rubén? Pienso yo, de este tiempo extra, porque a lo mejor los fastos ya han acabado. Para julio nos quedan todavía 2 meses. No van a estar 4 meses haciendo de juerga en juerga, digo yo. Bueno, aunque con esta situación me imagino que las juergas se habrán reducido bastante ya de por sí, También. incluso sin cancelación del torneo. Pero sí, es cierto que normalmente los debuts de un Oseki, incluso de un Yokozuna, no suelen ser muy buenos, con alguna excepción por ahí, pero la regla general es que es así. Bueno, muchas de las cosas que se han dicho durante estos días es que era la tercera vez en la historia que se cancelaba un torneo, el Stenatsu de 2020. Vamos a retrotraernos un poquito, vamos a hacer un poquito de historia, porque vamos a ver todas las veces que se ha cancelado un torneo, porque lo estábamos comentando antes, justo antes de empezar el directo. Yo soy de los que opina que en vez de 3 han sido 4, pero también entramos un poco en cómo lo computan los japoneses. Darío, cuéntanos un poco, porque lo explicaba muy bien Joe Kuroda en un artículo para la antigua revista Sumo Fan Magazine, pero cuéntanos un poco qué es lo que realmente piensan los japoneses que se necesita para cancelar un torneo. Sí, lo principal de todo es el bansuke. El bansuke es el elemento central, sagrado, sacrosanto, sobre el cual gira el sumo, y en el momento en el que el bansuke sale, el torneo tiene que tener lugar. Si el bansuke ha salido y el torneo se cancela, entonces cuenta como torneo cancelado. Si, en cambio, estamos en enero y todo el mundo sabe que va a haber un torneo en enero, pero el bansuke no ha salido y el torneo se cancela antes, pues tampoco cuenta como torneo cancelado porque todavía el bansuke no había salido. Entonces, esto es justo lo estábamos discutiendo antes, porque hay unos casos que ahora veremos en el que hay quien lo considera que se canceló, hay quien considera que no, hay quien considera... Entonces es un poco difícil de determinar al final. Ya. Rubén, ¿tú cómo andas de historia? ¿Todo el tema del año 32 lo controlas? ¿Me has estudiado? Bueno, un poquito. Un poquito. Vamos a ver, esto Sí. es como un examen, ¿eh? Nada, en el torneo del que estamos hablando, que es el de enero del 32, previamente, no recuerdo si fue a finales del 31 o principios del 32, hubo una reunión de una serie de Rikishi, de hecho, la mayoría prácticamente. Inicialmente fue el de Wanomi Ichimon. Sí. Se reunieron en un restaurante, el restaurante Sunyuen, que es el que dio el nombre luego al incidente, y acordaron hacer una especie de huelga, digamos, bueno, de reclamar a la Kyokai una serie de mejoras en las condiciones de vida de los luchadores. La Kyokai dio una respuesta, pero que básicamente fue una respuesta política típica, de no decir nada. De cada cosa que reclamaban, o bien decían que eso ya existía, o bien que se estudiaría y que se harían mejoras, pero sin ofrecer nada concreto.
con lo cual a ellos no les satisfizo y decidieron abandonar la Kyokai. Luego hubo otros, esto hablamos del de Wano Michimon, otros cuantos más se unieron después y eso fue lo que provocó que ese torneo de enero se cancelara, enero del 32. Cancelación propia en lo que se refiere a lo que decía Darío, porque había un Bansuke y el torneo no se celebró. Ahí tenemos en imagen el Bansuke y podéis ver que cada uno de que aparece en gris, que son muchos, es un Rikishi que se retiró. En esta página el gris significa Intai, significa la retirada. Todos esos que aparecen en gris nunca más volvieron a competir en la Kyokai. Pero aparte de los que están en gris, muchos más abandonaron en ese momento y luego se reincorporaron más adelante. La mayor parte se reincorporaron un año después, algunos incluso varios años después, con lo cual prácticamente de ese Bansuke quedaron muy poquitos, no llegaban a la mitad. Y de hecho para el siguiente torneo, que en este caso se hizo un torneo, digamos, extraordinario, o por lo menos no dentro del calendario normal en febrero, hubo un nuevo Bansuke, mucho más reducido, porque casi todos habían abandonado, y hubo un torneo trasladado de este a febrero. Si das a la flechita de la derecha, podemos ver ese Bansuke de febrero aquí. Y podemos ver que hay muchos menos luchadores. Ahí ahí lo tienes. Incluso los que aparecen en rosa en la parte de abajo, el rosa aquí significa que es un debut en esa categoría. No los tres de arriba, los tres de la parte del Sanyaku, significa que debutan en el Sanyaku, pero no son debutantes en Makunouchi. Pero los 8 de abajo que aparecen en rosa son debutantes en la categoría. Es decir, solo los que aparecen en blanco y los del Sanyaku, que cuento 10 en total, son los únicos que no abandonaron. O sea, una cuarta parte. Y luego se completó con estos 8 nuevos y se hizo el torneo. Curiosamente, entre ellos está Futabayama, que debutaba en Makuuchi en ese torneo y luego se convertiría en el gran dominador en finales de los 30, principios de los 40 y uno de los mejores Yokozuna de toda la historia. Sí, probablemente haya sido una de los grandes beneficiados, ¿no?, de aquel incidente en el que además, Darío, hubo una especie de cisma total absoluto, como nos decía Rubén. Hubo muchos que crearon el grupo de Osaka y demás, pero aquello no llegó a buen puerto, no llegó a ningún lado. Con Tenryu, se equivoque Tenryu, que era un poco el principal instigador. Lo vamos a ver, voy a volver a poner el Bansuke del mes de enero. A ver, ahora. Y aquí vemos Tenryu en el Sekiwoke Oeste. Recordemos que en aquella época se disputaba es decir, y luchaban el este contra el oeste, con lo cual era todavía más importante la clasificación que ahora, ¿no? Y Tenryu, que intentaron llevar a buen puerto, digamos, la asociación, una nueva asociación de sumo en Osaka, pero que no llegó a ningún lado. Sí, exacto. Consideraron que sus demandas casi huelguísticas que habían presentado a la asociación de sumo no habían sido escuchadas, pero no habían sido acatadas realmente. Pedían entre lo que pedían mejorar las condiciones de vida de los luchadores en sus gellas, pedían la abolición del sistema Toshiyori, que eso se mantiene a día de hoy todavía, el sistema de los kabus, de los sumo elders y toda esta parafernalia de poder burocrática dentro de la asociación de sumo, y consideraron que a pesar de que se les había escuchado más o menos, no se había acatado como ellos querían sus puntos de las demandas estas que
que habían presentado. Entonces, un gran grupo de ellos, de forma ceremonial, se cortaron el mague, y por lo que dejaron de formar inmediatamente parte de la Nihon Sumo Kyokai y formaron una escisión alternativa rival en Osaka que duró 5 años, duró poco, porque acabó por disolverse porque nunca llegó a cuajar. Bueno, pues estoy enviando, mientras estamos aquí hablando, yo estoy aquí dándole al WhatsApp, porque tengo a nuestro amigo Jordi, que el pobre está intentando entrar y está teniendo problemas de conexión y estoy intentando, digo, bueno, si se lo solucionamos mandándole el enlace y demás, a ver si en una de estas lo conseguimos. Bueno, el tema es que aquel torneo, bueno, pues se canceló. Aquello fue, sin ninguna duda, un palo, ¿no? Para la Nihon Sumo Kyokai, que recordemos que se habían formado en el año 1927, con lo cual llevaba solamente 5 años como asociación a nivel nacional. Y claro, para ellos fue un palo, ¿no? El tener que cancelar, pero entre que, bueno, pues las cosas a ellos les empezaron a ir bien, que llegó Futabayama y empezó a ser todo un auténtico ídolo para los japoneses y que a los de Osaka no les fue tan bien. El caso es que poco a poco muchos de esos luchadores acabaron volviendo, cosa que ahora mismo no sería, bueno, no sería permitido. Vamos a ponerlo un poquito, me vais a dejar que lo ponga entre comillas. Entre comillas. Sí, lo que pasó con Sokokurai, luego hablaremos de ello también. Sí, eso es. Pero en teoría, bueno, no deberían, aunque bueno, habían sido tantos y de tan buen nivel que la Kyokai enseguida, digamos, les abrió las puertas como diciendo, oye, si reconsideráis vuestra postura, os aceptamos de nuevo, volvéis a entrar en el Bansuke y la mayoría lo hicieron y volvieron a competir. Alguno incluso llegó a ser Yokozuna con el tiempo. Pero mira, por fin apareció Jordi. Ay, lo que nos ha costado, hijo mío, entrar, ¿eh? Madre mía. Si yo os contase. Desde el ordenador al final, haciendo... Bueno, pues mira, Jordi, te vas a estrenar nada más llegar, porque estábamos acabando de hablar de todo el problema que había ocurrido en el año 1932 y vamos a pegar un salto al año 45, porque en 1945, y esto es un tema que estuvimos hablando antes de entrar al directo. Darío nos lo decía en la introducción, ¿no? Para el mundo del sumo, el Bansuke es lo máximo, es sacrosanto, es sagrado. Si tú has presentado un Bansuke, tienes que hacer un torneo para ese Bansuke. Es lo que pasó en el 32 y lo tuvieron que anular, hacer otro. Bueno, por eso ellos consideran una cancelación de torneo. Pero en enero de 1945 estaba previsto que hubiera otro torneo, el Harubasho. Ese torneo no se llevó a disputar por el tema de los bombardeos que en aquella época, pues todos ya sabemos que estaban en plena Segunda Guerra Mundial y sobre todo en los primeros meses del año 45 los bombardeos fueron muy fuertes sobre Tokio, sobre todo cerrando ya con aquel fatídico día del 10 de marzo con aquellas bombas incendiarias que prácticamente destruyeron, bueno, hubo más de 100.000 muertos y destruyeron una gran parte de la ciudad, ¿no? Pero ya en el mes de enero había muchos bombardeos. El torneo de enero no se celebró y además no hubo Bansuke, con lo cual yo doy por hecho, porque por lo que he leído, bueno, pues son un poco hasta donde he podido llegar, es un torneo que no se celebró directamente, no lo consideran como cancelado, porque como no hubo Bansuke, como no se presentó, pues directamente decimos lo cancelamos y ya está. No sé, Jordi, si tú tienes algo que opinar sobre este tema. A ver, yo lo he estado mirando también porque esta mañana he estado en un momento de lucidez, he estado intentando buscar huecos en lo que comentabas, de que había cosas que no me acaban de cuadrar. Y un caso era el del tema este del 45. Claro, ves la fecha y lo acabas de entender. Parece ser que es que realmente no. O sea, la posibilidad de disputar ya durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, los torneos no eran muy al uso, como tengo entendido que de antes de comenzar la guerra. Entonces, entiendo que no se disputase, lo que sí, claro, no contarlo como cancelado cuando no se disputó, pues curioso y claro, es lo que decíais vosotros, que os he pillado al vuelo.
por el tema del Banzuke, que eso no lo había pensado. Pero digo, no de este en concreto no domino mucho. No te preocupes que habrá más para ti, ¿eh? O sea que... pero sí es verdad, lo comentábamos, Rubén, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo soy de la opinión, esto es un tema ya, entramos en opiniones total absolutamente personales, ¿eh? Pero yo soy de la opinión de que si tú tienes un combate, iba a decir, un torneo previsto para el mes de enero del año que sea, si tú lo cancelas, lo has cancelado. Evidentemente está claro que la Asociación de Sumo no piensa como yo. Ellos dicen, si no hay Banzuke, no hay torneo y por lo tanto no hay ningún problema. Se cancela, no se celebra y ya lo celebraremos más tarde, ¿no? Sí, yo lo veo así. Yo creo que se podría hablar de cancelación de ese torneo sin duda. Y claro, es una época en la que estaban variando bastante el número de torneos por año, con lo cual es un poco difícil saber. Pero bueno, del 33 al 43 hubo 2 torneos por año. En el 44 se hicieron 3, con lo cual cabe suponer que la intención era en el 45 hacer 3 igualmente. Además, siempre el que se añadió de 2 a 3 era el Aki, el de septiembre. El de Haru, el marzo, llevaba celebrándose todo el tiempo. Sí, mira, aquí te los pongo yo en el lateral, ¿no? En la página de Sumo Reference, lo que tú dices, efectivamente. El de marzo del 45 no se celebró, se celebraron 2 frente a los 3 del 44, con lo cual se puede hablar para mí claramente de cancelación. Y en el 46 solo hubo 1. Y además fue el Aki, el de septiembre, que es el que había entrado nuevo. Con lo cual, para mí en el 46 también se podría hablar, entre comillas, de 2 torneos cancelados, o por lo menos 2 torneos que en circunstancias normales se habrían celebrado, que no se celebraron en el 46. Yo Darío, quería comentar algo. Sí, dale. Lo interesante aquí, cuando uno lee la historia del sumo escrita por principalmente japoneses, lo curioso es que ellos nunca hablan de cancelación de torneos durante este periodo, excepto el de junio del 45, que, como estaba comentando Rubén, no es uno de los que se canceló precisamente porque tuvo lugar. Pero la cosa es volver a lo del Banzuke de antes. Cuando se habla en la historia del sumo de torneos que se han cancelado, se habla principalmente del 32, del Sonjuen Incident, del incidente este del sindicato y de la huelga de los luchadores. Se habla de 1945 en junio y luego se habla el de 2011, el torneo de marzo de 2011, que ya entraremos después. Y luego, por último, el del coronavirus de este año, no nos vamos a olvidar. Pero lo interesante es que el de junio del 45, a pesar de que siempre se habla de que es uno de los que se cancelaron, se llamó a cancelar porque había salido el Banzuke, pero al final tuvo lugar. Si puedes poner también, que lo has puesto antes, en el Sumo DB, en el torneo puedes poner del 45 el Hatsu, se ve que fue un torneo... ¿Cómo el Hatsu? Que se hizo el del Natsu, perdón, sí, Natsu, sí, verano. Natsu del 45. Sí, es el que tienes ahora en pantalla. Es el que está en pantalla ahora mismo. Sí, genial. Sí, pues este torneo, si os fijáis, el número de combates oscilaba un montón durante este tiempo porque era un momento de transición del sumo moderno al sumo antiguo, pero normalmente solían ser 10 combates. 7 combates era la versión aún más antigua, pre-Segunda Guerra Mundial. Y este torneo se llamó a la cancelación, pero siempre se vanaglorian mucho los japoneses de que, a pesar de tener la ciudad bombardeada, salió el Banzuke y hubo torneo. Eso es lo que siempre se vanagloria, de que a pesar de que estaba totalmente desolado el Gokugikan, pudieran dar lugar a un torneo de únicamente 7 días y al cual únicamente asistieron miembros del ejército, veteranos y heridos de guerra. Entonces es muy, muy interesante a la hora de entender un poco, pues como siempre, los juegos de sobre todo los japoneses cuando hablan del sumo, ¿no? De ese sentimiento nacional tan fuerte y tan propio. Y eso, y que realmente hasta que no ha salido el Banzuke no se puede hablar realmente de la cancelación de un torneo,
porque para ellos es como la piedra roseta del Zoom. Sí. Jordi, tú querías comentar algo también sobre el tema. Sí, yo, es que no, yo me he enganchado cuando hablabais. Lo que a mí me sorprende es que la cancelación del anterior, del que fue en el 32, Dos, sí. eh, sí, está, yo la vinculo más incluso al cambio de poder, lo que hemos comentado de la Kyokai, llevaba poco tiempo como tal creada, y había ahí un run run entre qué es lo que estamos montando, entre comillas, que es lo que la versión moderna de lo que vamos a ver a partir de entonces. Esta segunda vez, que es con el 45, es una cuestión totalmente externa. Sí que es una cuestión ya del tema de que estaban, a ver, estaban en guerra y la cosa no estaba ya, era la época final de la guerra. Aún así, digo, si nos fijamos, el año anterior, en el 44, ya habían hecho 3 torneos, como ha dicho Darío, creo que ha sido. No, Rubén, perdona. Rubén. Claro, hasta cierto punto, si te fijas en el 44, los torneos fueron el Harubasho, el Natsubasho y el Akibasho. Eh, Quizá el de enero está cancelado, pero no, pero tendríamos que pensar en la situación de que, claro, eh, se habían quedado 2 torneos muy juntos en el espacio de tiempo, porque se disputaban uno en marzo y otro en mayo, se iba a septiembre y luego tenías todo el invierno prácticamente, o sea, noviembre, que se buscase el espaciarlo y claro, en enero entre la situación de guerra y aparte le añadimos la coyuntura esta de que intentaban juntar, o sea, espaciar en el tiempo los torneos durante el año, que hubiese algo más que no un problema de guerra, sino que se juntaron varias situaciones que dieron a entender esta cancelación del torneo propiamente, aunque no cuente como cancelación por el tema del que no se había publicado el Banzuqué. Sí. Bueno, quiero aprovechar este momento también para saludar a todos los que estáis en el chat. Ha habido algunos que entran un poquito más tarde. Hola a todos. Vuelvo a decir lo mismo que decíamos desde el principio. Chat completamente abierto. Si alguien quiere dar su opinión o preguntar o hacer lo que sea, simplemente esto está abierto a todos, así que tenéis el chat abierto para poder decir lo que os apetezca. Bueno, pues pasa el año 45, el 46, como decimos, en el que la asociación consigue hacer un torneo. Yo creo que en este caso, vuelvo a decir que sigue siendo opiniones total y absolutamente personales. En este caso hizo el del 46 por decir, oye, no puede pasar un año sin que hagamos un torneo, y hizo el Akibasho porque era el último torneo del año. El tema y volvemos un poco a enlazar con lo del año 32, fijaros cómo la Kyokai, como siempre, va dando largas a todas las reivindicaciones de los luchadores, de tal forma que hasta el año 57, en que Futabayama, sí, efectivamente, entra como Rigicho, presidente de la asociación, no cambia absolutamente nada. Es decir, desde el año 32, que solicitaron los luchadores y hubo aquella huelga, hasta el año 57, es decir, estamos hablando de 25 años después, la Kyokai no movió ni un dedo, ¿no?, por hacer modificaciones. Es a partir de ese año cuando empiezan a modificarse las cosas, y quizás es a partir de entonces con el mandato de Futabayama, precisamente cuando las cosas empiezan a cambiar, empiezan a ampliarse también el número de torneos. Digamos que entramos en una época, no sé decir, de paz, de tranquilidad. El sumo con sus altibajos, mayores o menores. Hasta que llega el famoso año, la época, yo diría los 2000. Porque hasta entonces, si queréis, podemos hablar de, hemos tenido más o menos afluencia, hemos tenido la época de Taiho, que ha sido fantástica, hemos tenido la época, luego pues un bajón en aquella época en la que se quedaron sin Yokozuna, luego otra vez con los hermanos Hanada y los hawaianos, luego otra vez ese pequeño bajón hasta que llegaron los mongoles, y de repente llega la década de los 2000, finales de los 2000, ya 2010, y empezamos de escándalo tras escándalo. No vamos aquí ahora a hablar pues un poquito del tema de Asasoriu, de cómo acabó y que prácticamente acabó siendo expulsado, entre comillas, pero porque se retiró él, pero vamos, todos los líos que tuvo Asasoriu, siempre de comportamiento.
el escándalo de las apuestas ilegales cuando se detecta que Kotomitsuki, sobre todo los Seki Kotomitsuki, que era un Oseki, no olvidemos, no era nadie, era un Oseki ni mucho menos, y bueno, pues le pillan con apuestas ilegales en béisbol. Ya sabemos que las apuestas en Japón están prohibidísimas, y acabaron expulsándole y demás. Y cuando parecía que por fin la cosa se podía calmar, había entrado incluso algún miembro externo en el Rigikai, llega el año 2011 y la policía, investigando precisamente todo el tema de las apuestas ilegales, Rubén descubre un escándalo de proporciones mayúsculas. Sí, efectivamente. Los escándalos fueron un poco increscendo, como has dicho, lo de Asasoryu. Te has dejado otro también, que fue cuando a Rojo y Hakurosan les pillaron marihuana. Cierto, sí, se me había olvidado, sí. Luego también el de las apuestas y efectivamente la policía investigando las apuestas, los mensajes, me imagino que en los móviles, en los correos electrónicos de los luchadores y demás, encontraron evidencias de algo ya mucho más grave, que es lo que se suele llamar ya 8, es decir, torneos, o sea, combates amañados, combates acordados respecto a cuál iba a ser el resultado. No tengo muy claro si el objetivo era debido precisamente a las apuestas, porque hubiese apuestas sobre esos combates y buscar un resultado, o bien por, bueno, pues el beneficiar a un luchador o al otro, quizá a cambio de dinero, quizá hoy por ti, mañana por mí, hoy me interesa más ganar a mí porque este torneo voy mal o lo que sea. Y ahí hubo muchos implicados. Es cierto que no encontraron evidencias de ninguno de los grandes luchadores, del Sanyaku, digamos, pero sí que hubo muchos implicados. Aquí lo preguntan en el chat, aquí estamos hablando de finales de 2010, principios de 2011. Sí. Y ahí ya llegamos a un torneo que se canceló, que fue el Haru, el de marzo de 2011. Claro. Efectivamente. Sí, efectivamente. Nos preguntan también en el chat, dice, ¿qué sacaban por las apuestas ilegales? Dinero. Que básicamente de lo que se trata de todo esto, y claro, estaba la Yakuza por el medio. Fue ese momento, también nos lo pregunta BookBook TV, que cuando fue el escándalo de la implicación de la mafia en el sumo, fue con las apuestas ilegales. No hay que confundir el de las apuestas ilegales con el de amaño de combate, es lo mismo. Aunque van un poco ligados porque, digamos, la policía investigando el tema de las apuestas ilegales descubrió el tema del Ya-8 o de los amaños de combate. El amaño de combate como tal no está penado en Japón, es un tema interno de la Kyokai. De hecho, la policía no pudo entrar ahí porque decir, bueno, es que esto no es delito, esto es un tema suyo, allá ustedes lo que están haciendo con su deporte, ¿no? Pero evidentemente aquello saltó a la luz, Darío, y fue, yo creo que un escándalo de proporciones bíblicas, porque no solo es que al final se anulara el Harubasho, sino que el Natsu pasó a ser de oficial a oficioso, le llamaron como torneo técnico, no recuerdo qué nombre raro le dieron, lo voy a buscar era ahora. El torneo de... Sí, te lo digo ahora. Era el torneo de tecnificación, algo así. Algo así, sí. Sí, bueno, yo voy a comentar una cosita respecto Sí, por supuesto. a lo que habías dicho antes de 2008. Vuelvo un pelín para atrás solo, ya vuelvo ahora mismo a 2010. Ha habido mucha crítica siempre de la doble vara de medir que tiene la NH, de la Nihon Sumo Kyokai, con respecto a qué luchadores hacen cada cosa. Lo cual le puso las cosas feas cuando se pilló a un Ozeki siendo el que estaba implicado en las apuestas ilegales. Pero con respecto a lo de la marihuana, hubo muchísima crítica desde fuera incluso de Japón de que hay una doble vara de tratamiento a los rikisis japoneses respecto a los luchadores de fuera. Porque el que desató todo lo de la marihuana fue Wakanojo, que era un luchador ruso, que durante su investigación implicó tanto a Kotoshu como a Kaio como a Chikyotai Kai. O sea, tenemos 3 grandísimos luchadores, los 3 implicados en la
en esa trama de la pequeña, que porque este fue pequeño, de la marihuana, que retiró las acusaciones él mismo, pero cuando llegó el escándalo del Ya-8, de los combates estos ilegales, del amaño de combates, no me sabía la palabra, volvió a rectificar y volvió a decir que sí, que siguen estando implicados. Entonces, ya venían con una bola de mierda enorme. Sí. Y venían acumulando y venía cuesta abajo y aquello iba a ir a peor. Y con respecto al Ya-8, lo interesante es que ya hacía ya tiempo, desde 2007, 2008, ya había habido algunas voces que empezaban a decir que había combates que estaban amañados en el sumo. Y lo que más me gusta a mí de todo esto es que lo que encendió la llama, por así decirlo, de la investigación, fue un artículo de economía de la revista, lo tengo que apuntar, The American Economic Review, que es una publicación de economía, que se titulaba Ganar no lo es todo, la corrupción en la lucha del sumo, que era de dos economistas de Chicago que habían hecho un estudio estadístico por el cual habían visto que era virtualmente imposible las estadísticas que estaban viendo de combates que perdían los luchadores en el último día que iban 7-7. Me explico. Habían visto... Si me permites, Rubén, te puedo Darío, retraerme sí. un poco. Darío, puedo retraerme un poquito más. Luego, cuando acabéis de explicar esto, que es muy interesante, encuentro unos datos sobre el tema que para que la gente que no lo controle tanto o sepa de qué exactamente qué estás hablando. Vale, bien. Entonces, ¿por dónde iba? Decías lo del artículo este de los economistas americanos que habían descubierto vale. lo de los 7-7. Lo del 7-7. Sí. Entonces, habían visto que llegado el último día de torneo, cuando iba 7-7 un luchador, se estaba viendo que anormalmente ganaba por encima de la estadística. O sea, la estadística decía que aproximadamente un 50% iba a ser victoria o derrota. Pero viendo con quién se enfrentaba y teniendo en cuenta otros factores, el artículo es una pasada, habían visto que casi un 80% de las veces ganaba el luchador que iba 7-7 cuando se enfrentaba a otro que iba 8-7 o 9-6 o algo así. Entonces, había mucha gente que dijo que le voy a atribuir a que él quería conseguir el Kachikoshi, quería conseguir esas 8 victorias y el otro luchador pues ya había conseguido el Kachikoshi y le daba igual. Pero lo interesante es que cuando se publicó este artículo y llegó a los medios japoneses y se desató un pequeño escandalito, porque en aquel momento no fue un escándalo, en el siguiente torneo la estadística 7-7 fue 50% exacta. O sea que los que iban 7-7 se amoldaron perfectamente a lo que se supone que estadísticamente debería moldarse. Entonces, eso fue una pasada y fue de los primeros momentos en los que se empezó a decir, oye, a lo mejor estamos teniendo aquí un amaño de combates. Y ahora, por ahora yo, esto es lo que quería comentar, que ahora diga Mini lo que quiera, y luego yo quería hablar un poco ya de dónde viene esta relación del sumo con la Yakuza, que tengo aquí para contar un montón. Sí, pues me parece muy interesante porque evidentemente de eso de la Yakuza hay mucho. Jordi, cuéntanos eso y luego volvemos otra vez a Darío y que nos amplíe todo eso. Sí. Es un pequeño detalle, de hecho lo que quería contar de datos es exactamente lo que ha contado Darío, pero con un plus que he encontrado por ahí. Resulta que hablamos del escándalo en el sumo, ya que se hablaba, pasó en el 2010-2011 y que se hablaba a principios del 2000. Se ha de contar que en el 91 ya hubo un economista estadounidense que hizo un estudio, mira, me apunto el nombre, Charles Tuttle, y hablaba de que hizo un estudio con los resultados de los torneos del 89 y el 90, creo que eran, y que él era economista solo. Y decía que no era economista, él era estadista. Y lo que dijo es que él decía que estaban amañados porque estadísticamente veía que eran lo que comentaba Darío, que cuando se llegaba al 7-7 el último día, si te enfrentabas con alguien que ya tenía un récord positivo, un 70% de las ocasiones ganabas tu combate. Cuando la lógica te dice que la mitad de los combates los ganarías y la mitad los perderías. Por la misma situación del Bansuke. Y él lo planteó ya. De hecho, luego cuando hizo la publicación los dos estadistas americanos, que eran, eran econometristas, eran estadistas aplicados en la economía,
se les echó un poco en cara de que no habían utilizado fuentes del otro estudio, pero bueno, la cuestión es que ellos aplicaron técnicas de econometría aún más específicas y ellos estadísticamente ya podían demostrar, entre comillas, con datos que estaban amañados los torneos. Pero es que hay un dato entre ambos, ante la publicación de los dos estudios, el del 91 y el del 2002, creo que era, que es cuando lo publican los dos americanos. Sí, 2002. Exacto, que es que resulta que en el 96 había dos Rikishi, uno que era Naruto Yakata mira, estoy diciendo de vista, como podéis comprobar no lo sé de memoria, y Hashimoto Seiro, que era su ayudante, que dijeron, o sea, reconocieron que habían llevado una vida muy deshonrosa para el sumo, que se habían dedicado a consumir drogas, bueno, todo tipo de sexo vinculación a temas económicos de defraudación y todo, y Estos son los de reconocieron las en su momento, orgías, ¿no? exacto, y luego Sí. aparte ellos Ajá. reconocieron de que habían amañado combates, Mm, y Sí, casualmente los dos enferman el mismo día y mueren, sí, sí, sí. sí, y sí, eso se ocultó. Un, aquello fue un muy pasaje, extraño todo, sí. un pasaje muy más, en un tema de horas aparecen los dos en el mismo hospital con mismos problemas respiratorios y mueren los dos. Y Sí, aquello sí, se sí. tapó. Entonces, claro, cuando ya sabes la historia, bueno, estamos en un punto de la historia que ya hemos pasado de largo, ya ves que en el 91 se comentaba de que había posibles amaños, en el 96 la primera persona dentro de la Kyokai, o primeras personas dentro de la Kyokai que más o menos revelan una situación así, desaparecen y queda taponado, en el 2000 ya se publican, pero claro, como siempre lo publican americanos, es una Mm, situación que en la Kyokai, pues claro. Y en el 2010 es claro, hay también un hecho muy significativo ahora que habláis de lo de la Yakuza, y es que cuando sale una publicación en el torneo de mayo, creo que es, de unos articulistas japoneses ya, diciendo de que hay un luchador que debe pasta por un tema de apuestas. Y casualmente al día siguiente, creo que es, o al domingo siguiente de competición, en la zona VIP del torneo que se estaba haciendo, aparece un clan de la Yakuza de manera significativa mostrándose que estaban allí. Y aquello fue lo que ya destapó de que esto puede haber algo más gordo. Y acabó, bueno, en lo que ya hablaremos ahora de todo el tema de apuestas y todo. Sí. Rubén, no sé si quieres añadir tú algo más a lo que han dicho Darío y Jordi sobre el tema, bueno, pues Ah, Bueno, de una cómo cosita, acabó perdón, todo. perdón. Sí, dime Perdón, el tema Jordi, de datos. sí, Eh, Cuando publican lo del estado de econometristas, ellos se basan en el tema este del 70% de victorias el último día, pero es que ellos añaden de que cuando se repite el combate en el siguiente torneo sí. entre los mismos luchadores, con un récord parecido y fuera, la victoria del que ha ganado, que estaba en 70, es totalmente al revés. No sé si es un sí. 30, 40, o sea, que dice que estadísticamente es una aberración, no hay por dónde cogerlo. Y por eso ellos decían eso, que podían demostrar con números de que estaba todo mañado. Sí. Mm, Rubén, sí, cuenta. bueno, yo no tengo datos concretos, pero sí que recuerdo que se hablaba mucho en el Sumo Forum hablaban mucho de lo que llamaban el Oseki Back Scratcher Club, o sea, como el club de los Osekis que se rascan la espalda mutuamente. Había el grupo de Kaio, Chiyo Taikai, Tochiazuma, alguno más que estaba pobrecillos. también, no de Oseki, pero sí por la zona. Pues sí que normalmente cuando uno estaba en Kadoban y iba mal al final del torneo, no ya en la última jornada solo, sino en las 2, 3, 4 últimas, pues daba la casualidad de que terminaba ganando y consiguiendo el 8-7. Y la verdad es que era bastante consistente. Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de amaño de combates, pues yo creo que habría que diferenciar si estamos hablando de esto, de un hoy por ti, mañana por mí, que sí es Mm, reprobable, pero bueno, no es tan sucio como ya si hablamos de te pago dinero por perder o porque está relacionado con unas apuestas. Entonces, claro, ¿hasta qué nivel llega ese amaño y con qué implicaciones? mm. Sí, A Sasori, por ejemplo, le acusaron también de que pagaba por victorias.
Sí, y a aunque Hakujo luego y a Hakuho también. también, sí. Pero al final denunciaron la asociación de sumo y creo que se llevaron como 44 millones de yenes, o sea, que ganaron el juicio Sí. al periódico que publicó aquello. Que Sí, sí, es que que Pero eso sí que es... también son es que cosas muy casualmente complicadas de demostrar. O sea, tú no puedes llegar en un periódico que a veces es que los periodistas también las agarran finas, cogen, se enteran de algo y lo publican. Y, oye, no, tienes que tener pruebas para publicar esto porque te puedes llevar una demanda. Y es lo que le pasó Vale la pena. creo que fue a Kodansha, si no recuerdo mal, a la editorial que se llevó, sí, 40 y tantos millones de yenes de sanción, de multa. Sí, sí. Sí, Sí, sí. pero es que claro, es que también hablamos de la editorial, tuvo que pasar los 44 millones de yenes de multa, pero es que la publicación que publicó eso, que yo creo que fue ya cuando se pasó de frenada, era la que había denunciado inicialmente el tema de las deudas, creo que era un OCECI, con el tema de apuestas. O sea, Sí, era una publicación que se estaba focalizando, llevaba bastante tiempo ya con el tema de hablar de problemas en el mundo del sumo. Y sí, es lo que comentaba Edu. Hay veces que hay un momento en que se pasaron de frenada, creo yo, y fue cuando, claro, presentaron cosas que no se pueden demostrar y fueron a tribunales y perdieron. claro. Pues bueno, aquel escándalo del amaño de combates acabó con muchísimos luchadores expulsados. Hubo uno, lo comentamos antes, que hay que hablarlo, el chino Sokokurai, fue uno de los expulsados por el amaño de combate. Sokokurai siempre defendió su inocencia, dijo que jamás había amañado ningún combate, llevó el tema a los tribunales y lo ganó. Y obligó a la Kyokai a readmitirle. De hecho, Sokokurai se ha retirado en el torneo anterior. Sí, Después de haber vuelto otra vez a estar arriba. Ha sido el único, todos los demás fueron expulsados y además la mayoría de ellos no, creo que solamente uno, no recuerdo ahora quién fue, que también demandó, pero lo perdió. Los demás, eso sí, trincaron toda la pasta del retiro, que eso sí, la Kyokai para eso fue muy hábil, decir, bueno, os expulsamos a todos, pero os damos el dinero que os corresponde, que habéis, digamos, acumulado por todos estos años de servicio y tal. Y bueno, pues si no, un poco como lo que te hace tráfico cuando te pone una multa y te dice, si no recurre usted, le rebajamos la mitad, ¿no? Pues en este caso, si no recurres, te damos el dinero que has acumulado y bueno, pues se fueron con su dinero y se acabó, y a otra cosa. Eso sí, se anuló el Harubasho, el torneo de verano, el Natsu, pasó a ser ese torneo técnico de examen o no sé qué, y quedó muy, pero que muy tocado el mundo del sumo al que, bueno, le ha costado recuperarse, digamos. Todo esto viene un poco, o todo este escándalo viene a raíz del escándalo de apuestas ilegales. Ahí tiene mucho que ver la Yakuza y ahí, Darío, creo que tienes mucho tú que hablar de esa relación, porque lo has estudiado bastante a fondo, la relación que existe entre el sumo y la Yakuza. Cuéntanos. Es un tema muy complicado de leer, de buscar información y de absolutamente todo, porque yo en su momento, cuando escribía en mi blog, cosa que hago una vez al año, creo, Ya tienes cuando sumojaponés.com escribía... para hacerlo, no te Ya, preocupes, lo que quieras. cuando escribía en mi blog, pues hubo un momento en el que leyendo sobre todo este tema, empecé a acumular información y dije, bueno, voy a escribir sobre esto. Y la verdad es que era súper complicado. Entonces, al final, nunca llego a escribir nada y, bueno, espero que después de esta charla, pues me anime y al final acabe escribiendo algo. Pero lo que me gustaba a mí estudiar en su momento era en qué momento empezó a tener tanta presencia, porque realmente es muy grande, las organizaciones de los sindicatos criminales o la Yakuza en el sumo. Y yo siempre no sé en qué artículo que había escrito yo contaba que el sumo siempre ha dependido de sus sponsors. En el momento en el que dejó de ser ya el deporte del emperador y pasó a ser algo más de un deporte popular, dependía ya de los grandes señores de los territorios, de los daimyo, de Oda Nobunaga, por ejemplo, fue un famoso daimyo que creó un torneo, bueno, el famoso Oda Nobunaga, que creó un torneo de 1.500 luchadores, cada daimyo patrocinaba a ciertos luchadores. Entonces, en ese momento es cuando empieza a tener ya pues relación con el resto de
de poderes fácticos de la sociedad japonesa, y entre esos poderes estaba ya la emergente yakuza. Y lo que es interesante es entender en qué momento empezó a crecer la yakuza como poder, que fue pues finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se empezó a utilizar como herramienta por parte del propio gobierno para fortalecer estas ideas ultranacionalistas que el gobierno estaba intentando pues imponer, por así decirlo, en el país. Estamos hablando del momento de la guerra de la invasión de Manchuria. Había gran parte de la población, y principalmente el Partido Comunista Japonés, que se ilegalizó al momento prácticamente de crearse, que fue perseguido y fue ilegalizado, por oponerse a la invasión de Manchuria. Y los ministerios utilizaron a la yakuza, a las familias de yakuzas, como aliados nacionalistas para socavar a los izquierdistas en Japón. Y esto pasó de nuevo durante la ocupación americana. Y claro, en ese momento en el que le das poder o le das relevancia a la yakuza pues agarra terreno y luego no lo suelta. Se queda ahí agarrada como una garrapata y claro, hay quien la tira de ahí. Y todo esto, voy a hacer un repaso muy rápido. Luego voy a saltar directamente a los años 80, porque en los años 70 hay otro momento importante, después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto que estaba comentando de apoyarse en el nacionalismo y del sentimiento mitificado del Japón que sigue la yakuza y que seguía también el Japón de la Segunda Guerra Mundial. Llega la crisis inmobiliaria de la burbuja inmobiliaria en Japón. ¿Y qué ocurre? Muchos de las grandes fortunas japonesas se arruinan y muchas de esas grandes fortunas eran de las que ponían dinero en el sumo. Estos antiguos empresarios se sustituyen por nuevos empresarios y principalmente aquellos que se habían beneficiado de la burbuja inmobiliaria, que venían siendo las empresas especuladoras que tenían sus raíces en la yakuza. Y que es la que se llamó la nueva yakuza o yakuza económica, que es una yakuza mucho más formada, mucho menos macarra, mucho más de señores que habían estudiado sus secciones de economía y que venían aquí a meterse al mercado y a ganar todo lo posible. Entonces, cuando se habían metido en el sumo hasta el fondo. Hay un documental muy chulo que habla del crepúsculo de la yakuza, que había recomendado una tuitera, Ritsu, que es muy maja, y que habla de esta nueva yakuza. Y mencionan en un momento con total naturalidad, están entrevistando a un antiguo yakuza, de que él sería yakuza durante los años 70, y menciona con total naturalidad como el sumo era como todos los sponsors nos pertenecían a nosotros prácticamente. Cuando queríamos apostar combates, apostábamos en los combates. Principalmente les gustaba más el béisbol que el sumo, pero que si querían apostar en el sumo lo iban a hacer también. Entonces, esta relación se acentúa pues en momentos de crisis, que es cuando gana la yakuza terreno en Japón. Y es por lo que, y yo creo que voy a parar aquí porque me gustaría parar a escribir bien y solamente para que tengáis una idea de dónde viene esta relación y que, claro, cuando llegaron los años 90 y las leyes anti-yakuza, que fueron en el 91 y hasta el 91 y el 92 no se puso en serio el gobierno japonés respecto a frenar los pies a la yakuza. Y fue en este momento cuando empezaron a salir los escándalos. Hasta este momento no había escándalos. Hasta los años 90 no había pasado nunca nada. La yakuza estaba ahí, pero no molesta. Pues eso realmente, pues, es llamativo cómo cuando la yakuza gana poder al final justo de los años 80, principios de los 90, y empiezan los 90 y empiezan a haber escándalos en el sumo y en el resto de deportes, como decían por aquí por el chat, que cualquier deporte en Estados Unidos, el boxeo y la mafia italiana, pues exactamente igual. Pues llega un momento en el que empieza a haber ya conflicto policía-yakuza, porque ya la policía no deja pasar todo, están teniendo ya las leyes anti-yakuza, y empieza a haber como un poco de enfrentamiento. Y es lo que comentaba con Edu antes de empezar, que hay una anécdota muy conocida, que es en el torneo de... Se me ha ido el año ahora. ¿Esto es 2009, Edu? Pues... El torneo del golpe en la mesa que dio la Yamaguchi Gumi. No recuerdo el año. Dame un segundito y os lo digo. Fue en el torneo de julio de 2009.
En torneo de julio de 2009 quedaban 2 años para que el gran jefe de la Yamaguchi Gumi saliese de la cárcel y como acto para demostrarle la fidelidad, en el último día, en el día 15 del torneo, teníamos en primera plana en televisión, detrás del dojo, como 40 señores en traje negro, que eran 40 miembros de la Yamaguchi Gumi, en concreto del Kodokai, que es la rama de Nagoya, que habían comprado esas entradas a miembros de la Nihon Sumo Kyokai, porque eran oyakatas. Esos son asientos de los oyakata, los que están tan cerca del dojo. Y bueno, ya los VIP, son asientos VIP. Pues claro, se desató un escándalo que comentabas tú también que acabó con la expulsión de un par de oyakatas, ¿no? Sí, hubo 2, efectivamente, que fueron sancionados. Uno de ellos le expulsaron, no le expulsaron del sumo, pero le cerraron la jeya. Se la pasaron a otro. Sí, sí. Eso, vamos, era una sanción durísima y por supuesto le degradaron al nivel más bajo de los oyakata, por supuesto. Él se defendió diciendo, bueno, y el otro, no recuerdo el otro quién era, este en concreto era Kise oyakata, y él se defendió diciendo que no sabía, que vamos, que él había dado las entradas porque no tenía ni idea para quién eran. Exacto, que las habían pedido y él pues las había dado y tal, pero vamos, aquello no convenció a nadie. A una tercera persona. Ambos dijeron que habían hablado con una tercera persona y que esa tercera persona ya habrá hecho lo que quiera con las entradas, pero que ellos con la Yakuza no tenían nada que ver. Exacto, sí. Que bueno, pues te lo tienes que creer, ¿no? Pues sí, pero sí. Fue como un golpe en la mesa que dio la Yamaguchi Gumi y dijo, mira, aquí estamos, tenemos 40 señores aquí delante y la policía que estaba loca por aquel momento y dijo, pues mira, para que hagáis una idea de cómo en ese momento estaban en guerra de policía con la Yakuza, más psicológica que realmente física, porque estaban ahí en plan, mira, el control lo tenemos nosotros de los espectáculos y de absolutamente todo. Tenían el control del sumo, tenían el control del béisbol, tenían el control del wrestling, de la lucha libre, que es tan famosa en Japón. Pues fue un golpe en la mesa y fue un gran ridículo que hizo el sumo internacionalmente. Efectivamente. Yo pensaba que el caso este había sido en el torneo en el 2011, había sido en el de mayo, que es el que he comentado yo antes. ¿Puede ser? No. ¿Cuál dices? ¿El de 2011? ¿El de los Yakuzas? Cuando sale publicado el tema, yo no sé por qué, había confundido, yo los datos aquí lo estaba mirando. Yo pensaba que coincidían en el momento en que salía la publicación de lo de las amaños de lo de las deudas de dinero por parte de Ozeki. Fue antes. Fue antes. Yo fue antes, sí, eso fue. Venía todo de la bola de mierda que hablamos. Todo viene costa abajo y hasta 2011. De hecho, el tema de las apuestas ilegales se empezó a investigar porque precisamente la policía entró cuando vio aquello, y porque aquello fue como muy descarado y tal, la policía inmediatamente habló con la Kyokai y dijo, oye, ¿esto qué es? ¿No? Más o menos, ¿no? Diciendo, pero ¿qué tenéis aquí a todos los mafiosos en primera fila, no sé qué? Vamos a investigar este asunto. Y entonces empezaron a meterse, fue la policía la que empezó a meterse en las relaciones que podía haber entre el sumo y la Yakuza, y claro, empezó a sacar porquería y empezó sacando lo de las apuestas ilegales. Fue la policía la que acabó descubriendo todo el tema. Pero fue todo a raíz de ese torneo que dice Darío, efectivamente, con todos los miembros de la Yamaguchi Gumi allí en primera fila. Qué pena no haberlo comentado antes, fíjate, porque hubiera buscado yo los vídeos que tengo yo por ahí del 2009 y lo hubiéramos puesto. Pero bueno, ahora ponte a buscarlo y tal, a ver dónde andarán. Pero bueno, en otra ocasión los ponemos. Mira, si me acuerdo, a ver si puedo hacer cuando haga el montaje para subirlo a YouTube, al canal de YouTube, a ver si me acuerdo y puedo meter alguna imagen por en medio de bueno, aunque sea una foto o algo de aquellos miembros de la Yakuza allí Yakuza en primera fila. Sí. Puede ser gracioso, por lo menos. Es que aparte la imagen era muy graciosa, porque es como cuando ves un capítulo de Shin-Chan que hablan del mafioso y eran igual, o sea, todos trajeados iguales, o sea, es que era la imagen cuando te dicen piensa cómo es un yakuza, y era eso repetido por 40 detrás en primera imagen la estética la llevan bien trabajada. Sí, la estética de Yakuza la llevan de casa, sí, la llevan trabajada. Efectivamente. Bueno, pues la verdad es que las relaciones con la Yakuza y demás, bueno, dan para un buen artículo, Darío. Así que te han animado también en el chat a que sigas escribiendo y a que te pongas con ello. Así que yo te animo también a que te pongas ahí, dale que te pego,
Gracias, a chicos, escribir. por darme trabajo. Y bueno, digamos que el sumo se ha recuperado desde entonces. No ha vuelto a tener, creo yo, los niveles que tuvo, sobre todo en los años 90, con aquella fiebre que hubo por los hermanos Hanada y demás. Pero yo creo que ahora mismo el sumo tiene una muy buena aceptación dentro del público japonés. Pena, como siempre, ¿no? Que el público joven pues está más interesado pues en el béisbol, el fútbol, otro tipo de deportes, ¿no? El sumo parece que queda un poquito más para gente más mayor. Y bueno, vamos a ver, no sé yo, Rubén, cómo esto del COVID ahora, este parón en el mundo del sumo, si crees que puede o no afectar un poquito a la popularidad del sumo o no, o cuando volverá otra vez como estaba. Bueno, es una pregunta complicada, porque Es una ahora pregunta mismo trampa, sí, lo sé. el futuro en general es Una muy bola difícil curva. de predecir. Bueno, Sí. yo creo que en principio cuando vuelva a la vida a la normalidad, para lo cual por desgracia me parece que queda bastante, yo creo que no debería haber un cambio muy, muy grande a priori. Pero bueno, vamos a ver. Desde luego lo que tenemos por delante es varios torneos que si se celebran será sin público. Ya, eso sí. Entonces, Sí, eso seguro. también es verdad que hoy en día, donde la televisión tiene tanta importancia y quizá el público que asiste en vivo, desde un punto de vista económico, no tiene tanta importancia a nivel de ingresos, pues quizá no sea un problema tan grande, pero la última vez que hablamos de que no necesariamente la cancelación del torneo tenía por qué ir ligado al estado de emergencia, que si había estado de emergencia se cancelaría seguramente, pero que si no, es muy probable que también. Y yo creo que esto sigue siendo vigente incluso para el siguiente torneo. Aunque ahora ya el estado de emergencia lo hayan cancelado, la amenaza sigue ahí y además ha habido un muerto, un Rikishi fallecido. Yo creo que la Kyokai tendrá que medir muy bien los riesgos que corre y tener medidas de seguridad muy buenas, porque por desgracia se ha demostrado que realmente es un tema serio, que esta gente, debido a su sobrepeso, bueno, en este caso tenía diabetes el Rikishi que ha fallecido, pero Claro, población de riesgos, eso, claro. claro, no es el único. Hay bastantes No, claro. con diabetes. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en los próximos torneos para que esto no se repita. Y también con déficit respiratorio, muchos. Sí. También. Hoy Hay muchos que tienen que dormir con mascarilla de oxígeno. Y eso, claro, si tienes déficit respiratorio y encima el virus ataca como ataca, pues claro. Peligro. Hoy precisamente decíamos al principio que había sacado las nuevas normas un poco la Kyokai, porque el lunes se espera que se flexibilice ya un poco ese estado de emergencia en Japón y que se permita otra vez bueno, pues los entrenamientos y las competiciones, aunque de momento está claro que el sumo hasta julio no va a volver. Jordi, ¿eres también un poco de la opinión de Rubén de que esto va para largo y que probablemente no debería de afectar? A ver, tiene pinta que... A ver, el problema, una cuestión yo lo veo así, ¿eh? Una cuestión es lo que la sociedad va a tardar en recuperarse, que va a ser muchísimo, y lo otro es cuánto estamos dispuestos a intentar de recuperar de naturalidad. La Sumo Kyokai quiere volver a su tradicional estructura de torneos, tal, y va a forzar todo lo necesario, creo yo, para tener los torneos, aunque sea a puerta cerrada, para dar un de esto de normalidad. Yo creo que el torneo de julio se disputará, ya se lo han montado para que no haya tanto movimiento. Claro, tenían que cruzar todo prácticamente gran parte del país, muchos luchadores, con toda la infraestructura. Por eso lo han movido a Tokio, se han quedado en Tokio, para al menos controlar el siguiente desplazamiento va a ser ya el de noviembre, creo que es, porque el torneo de septiembre no se ha dicho de que se traslade, seguirá siendo en Tokio. Entonces,
da la sensación como que están minimizando y están trabajando, parece ser, con las autoridades gobernativas de los diferentes sitios, de lo que es de Tokio, zona metropolitana y del país en general, para minimizarlo. Pero dentro de minimizar eso, intentar que sea lo más parecido a lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Mm, Va a volver a ser raro ver, pero yo creo que ver el estadio repleto de gente viendo sumo va a costar mucho de verlo. Y yo me decantaría Sí, claro. 2021, como muy pronto. Imaginaos si en ese aspecto soy negativo. Bien. Darío, ¿tú qué opinas? ¿Lo mismo o tienes otra opinión? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que claramente viendo cómo están las cosas, difícil todo en general. Entonces, seamos optimistas y esperemos que se recupere la normalidad. No creo que vaya a haber ningún cambio estructural ni nada por el estilo en la Kyokai. Como mucho, no sé, algún tipo de control más sanitario como se está implementando en cualquier otro deporte, pero no creo que vaya a haber ningún cambio respecto a nada. ¿Y cuánto vamos a tardar? Pues seguro que hasta 2021 la normalidad no se recupera, pero veremos. Bueno, pues yo por dar mi opinión también coincido totalmente. Creo que efectivamente vamos a tener durante mucho tiempo todavía los torneos encerrado y sin público. Y ya veremos a ver si el torneo de Fukuoka efectivamente al final se van a Fukuoka o todo va a depender de cómo esté la situación de aquí a entonces, pero que a nadie le extrañe si al final deciden mantenerlo también en Tokio, ¿eh? Porque si decimos que si el traslado a Nagoya es largo, el de Fukuoka ni hablemos, tienen que cambiar de isla, o sea que es todavía mucho más largo. Bueno, pues chicos, hasta aquí hemos llegado, hablando de todas las cancelaciones, ¿no? Del sumo a través de la historia. Como siempre, muchísimas gracias a todos. Rubén, muchas gracias por pasarte. Muchas Yo gracias quería a ti añadir una y cosa, al a final, todos antes de los acabar. espectadores. Dime, Jordi, ¿qué ibas a decir algo? Sí. Que antes de que fuese Rubén, así también lo escucha Rubén antes de que se vaya. Hablamos de las cancelaciones de los torneos, pero el derivado del escándalo este que hubo en el 2010, hemos de recordar que hubo una cancelación televisiva. Cuando salió Sí, todo el señor. tema de las apuestas de béisbol, para que la gente se haga la idea de lo que significó la crisis que estaban generando, la NHK, que es la radio, ¿cómo sería? La televisión española, ¿no? Que entiendo yo, de aquí de España, cogió y canceló toda la retransmisión del torneo por televisión y el torneo de julio solo se podía ver en resúmenes. Y la gente que acudía al estadio. O sea, fue Esto un, gratuito. o sea, o sea, no fue una cancelación propiamente dicho, pero para la gente que lo seguía el sumo y no era de Tokio, no era de la ciudad donde se hacía el torneo, no pudo verlo. O sea, para que llegamos a entender que no fue una cancelación propiamente dicha, pero lo grave que luego llegó a desenmascarar todo el tema de las apuestas. Sí, sí, es cierto. Es un buen dato, Jordi, efectivamente. No lo habíamos comentado, que es verdad que la televisión dejó de emitir aquel torneo. Y el cancelado, el Haru Basho que se canceló en el 2011, ya habían anunciado que tampoco lo iban a emitir, claro, luego como se canceló, pues no hubo nada, pero sí, es verdad que aquello fue realmente duro, porque no solamente a nivel de prestigio y demás, sino también a nivel económico, está claro, porque la NHK le paga a la Nihon Sumo Kyokai por los derechos de emisión y demás, ¿no? Pero bueno, bueno, chicos, lo dicho, Rubén, muchas gracias de nuevo por pasarte. Jordi, 3/4 de lo mismo, aunque hayas llegado tarde, pero has llegado para lo mejor. O sea que fenomenal. Gracias por estar aquí en el directo. A vosotros. Darío, lo mismo, gracias. Ya te he visto que tienes calor ahí, ya te he visto abanicándote. Hostia, hace un Así. calor aquí que... Me ha Joder. gustado esa gorra tipo Peaky Blinders que llevas, ¿Has me visto? gusta. Sí, sí. De chulapa madrileño. Oh, totalmente, madrileño 100%, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Darío, muchísimas gracias. También muchas A gracias a vosotros. todos los chicos que habéis estado en el chat, a los que habéis Mm. llegado, incluso como Dani, que nos dice ahora que ha llegado tarde. No te preocupes, Dani, lo vas a tener ahora
en el canal de Twitch durante 15 días y lo vamos a subir también al canal de YouTube para que quede ahí y lo podáis ver tranquilamente cuando mejor os venga a todos. Y, como siempre, recordar que nos podéis localizar a todos. Rubén, ¿te has puesto ya Twitter? Es que de verdad. Iba sin usarlo. Pues mira a ver si nos lo pasa, porque yo no tengo ni idea cuál es. O sea que a Rubén no le localizáis en Twitter, porque no le localizamos ni nosotros. Pero a Darío sí que le localizáis en @elbuenrikishi y a Ahí Jordi estoy. le localizáis en @mini_senpai. Ahí le localizáis a los dos y a ver si Rubén se nos pone ya Twitter de una vez y os podemos decir cómo localizar esto. Y a mí me podéis encontrar en Twitter o bien en @edupaz o bien @sumojaponés, como siempre, sumojaponés.com, el canal de Twitch, ya sabéis, /Leonishiki, y si no, el canal de YouTube también, usuario Leonishiki. Ahí nos encontráis a todos y, bueno, pues os podéis poner en contacto con nosotros cuando queráis para... Ah, y por cierto, tenemos canal nuevo, para los que no lo sepáis, en Discord. Así que tenéis, si miráis justo, estáis ahora en Twitch y lo estáis mirando, si vais por debajo del canal, ahí veréis un pequeño viñeta donde pone Discord, pincháis ahí y directamente os lleva a la página donde os podéis suscribir. Y ahí pues ya estamos hablando, hay mucha gente ya hablando y comentando cosas, así que chicos, tenéis todos los canales abiertos para hablar con nosotros. Nada, lo dicho, hasta una próxima conexión, gracias por pasaros, sayonara. Adiós. Mata ahí.